Saludos. Dios te continúe bendiciendo. Voy a traer un video del pastor Gutiérrez donde él está explicando, ¿verdad?, acerca de los ángeles y los gigantes que se habla en el libro de Génesis. Y voy a refutar lo que él está diciendo, porque verdaderamente que es una mala interpretación. Yo quisiera que él tuviera la razón, pero en realidad está haciendo una interpretación bien vaga y bien un desastre. Así que lo voy a dar play para que usted escuche, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cuadramos esto. Ángeles que no guardaron su dignidad. Por favor, es importante cuando tú leas, vayas subrayando las palabras. Porque si no, como este hermano del chat, vas a estar engañado. Sino que abandonaron, ¿qué dice aquí? Su propia morada. Así dice. Okay. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Okay. ¿Qué es lo que piensan lo que se inventan historias? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bien, voy a dar la interpretación fantástica de ello y después voy a dar la real interpretación bíblica. Vamos a ver. Escuchen ahora, por favor. Pongan atención. Deja ahora las palomitas de maíz y atiende a la pantalla para que aprendas en realidad qué es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la interpretación fantasmagórica? Bien. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que se sintieron atraídos por mujeres, sino que abandonaron su propia morada, es decir, que se convirtieron en hombres y fornicaron. Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¡Pum! ¡Pum! Está comprobado. Los ángeles sí durmieron con mujeres. No. Vamos a ver qué fácil si se enreda esto. Recuerda que él lo está haciendo como una mofa. Si quieres aprender hoy, el Señor Dios Todopoderoso te va a enseñar a través de su pobre y humilde siervo que es lo que en realidad dice la Biblia. Pero por favor, atiendan. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad. Ahora, esto es bien importante. Esto aquí está explicado aquí. ¿Ok? Es decir, esto hace una comparativa entre esto que está aquí y esto que está acá. ¿Ok? Usemos gramática. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Bien. ¿Cuál es la morada de los ángeles? ¿Cuál es la morada de los ángeles? ¿Cuál es? Porque cuando entendemos qué cosa es morada, entonces vamos a entender ¿de qué está hablando? Vamos a ver. Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cuáles son las moradas. Porque las moradas es el reino celestial. No es que ellos simplemente faltaron a su dignidad porque fornicaron, sino que ellos abandonaron el cielo. Y ahora va a probar como la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice. Dale. Pero por eso hay que estudiar la Biblia con alguien adecuadamente
que en realidad haya estudiado todo el texto y no un pedacito. Dale. Vamos a ver, Lucas capítulo 16, verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Cuando la palabra habla de morada, habla del lugar de residencia. Ok. Juan, capítulo 14, verso 2. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, la Biblia dice por qué o de qué forma los ángeles abandonaron el cielo. Sí lo dicen. Dale. Y vamos a Job, capítulo 1. Vamos a ver que Job, capítulo 1, explica este tema. Y luego entonces voy a probar que el mismo Judas lo explica. Pero ellos se quedan con el texto truncado, no leen todo el contexto. Ok, vamos a ver. Dale. Dice. Bien. Verso 6. Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Satanás representa a toda la caída. Es importante que la palabra Satanás no se debe de interpretar como un único ángel, sino que representa a todo lo que es la caída. Aunque por supuesto en algunas escenas bíblicas aparece de forma singular. ¿Ok? Dice. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Vamos a ver dónde estaba el diablo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Los ángeles no fueron creados para estar en la tierra. Los ángeles son seres celestes y las moradas de los ángeles son las moradas celestes. Pero ¿qué fue lo que hicieron el diablo y sus ángeles? Ellos abandonaron el cielo y vinieron a la tierra. No a dormir con mujeres. No a dormir con mujeres. Ajá, ahí dice eso. A los ángeles no les gustan ni las trigueñas, ni las rubias, ni las pelirrojas. Les gustan las demonias. Ok. Sino simplemente a estar en un lugar donde no era para ellos y por lo tanto estaban faltando a su dignidad, porque Dios hizo a los ángeles mayores que al ser humano. Sería como nosotros dejásemos el lugar que Dios nos ha dado y nos hiciéramos cucarachas. Es decir, no nos hiciéramos, sino que viviéramos entre las cucarachas. No sé, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo, al perder la morada que tenía en la casa del padre e ir a donde estaban los cerdos, ¿qué había hecho él? Había faltado a su dignidad porque había dejado su morada. Porque ¿cuál es su morada? Su morada era en la casa del padre, no era en el mundo. Ahora, Judas explica eso. Esa es la forma claro, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí entonces ellos dicen, espérate. Pero aquí no está hablando del diablo. Porque el diablo no está encerrado en prisiones eternas, sino que estos específicos ángeles están encerrados en prisiones eternas. Por lo tanto, estos tuvieron que haber hecho algo peor que el diablo. Vamos a ver que el texto desmiente esto. Pero primeramente entremos en el contexto teológico. ¿Ustedes creen que lo que hicieron los ángeles, supuestamente dormir con mujeres, fue peor que lo que hizo el diablo de hacer caer a todo el género humano? Hicieron lo mismo, pero él no lo veía así. Es decir, que a Dios le enojó más que los ángeles lanzaran una cana al aire a que Satanás hiciese o diese ocasión para que el propio Hijo de Dios tuviera que venir a morir por nosotros a causa de que Él nos hizo caer. Yo lo dejo que él hable. Bueno, si solamente entendemos el contexto teológico de ambos pecados,
Entonces comprenderemos que si en realidad Dios iba a encerrar a un ángel, no iba a hacer a estos, sino al diablo. Pero tú dirás, pero es que la Biblia dice que están encerrados. ¿Qué te pasa si está claro? No, eso no es lo que dice el texto. ¿Cómo no? Si yo lo estoy leyendo, pero no lo estás leyendo bien. Así que pon ojo ahora al texto, por favor. Pon ojo al texto. Pon ojo al texto. Olvídate de las mentiras que te han enseñado. Y ahora pon ojo al texto. Porque la Biblia te va a dejar claro que estas prisiones en realidad no son cárceles, sino simplemente es lo que la Escritura llama la condenación. Ojo ahora. Vamos a leer muy suave. Dice: sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Esta oscuridad es bajo condenación. En prisiones eternas, esto no es que sean cárceles, vamos a ver ahora, para el juicio del gran día. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí es donde se comen el error, que no continúan. Porque aquí no hay una dicotomía, sino por contrario. Este como que está aquí está comparando ambas cosas y las está haciendo similares. Dice, ¿cómo? Mire, ya escucharon a Eduardito, ¿verdad? En su mofa. Entonces, obviamente se está mofando de lo que dice la Biblia. Él dice que interpretaciones, ¿right? Está dando su interpretación y yo voy a dar mi interpretación, ¿verdad? Entonces, él está diciendo que los ángeles perdieron su dignidad simplemente porque dejaron las moradas celestiales, porque las dejaron. Ahora, cuando usted léase el Antiguo Testamento, léase el Antiguo Testamento y ¿qué va a ver ahí? Que los ángeles hicieron muchas obras y tareas. Vinieron a darle mensaje a personas, ángeles. 2 ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. 2 ángeles de Dios, no ángeles caídos, ángeles de Dios fueron a Sodoma y Gomorra a darle un mensaje a el nieto de Abraham, o el yerno de Abraham, sacarlo de Sodoma y Gomorra, a Lot. Entonces, hay otros pasajes donde muestran a los ángeles habitando con los seres humanos en la tierra. Hay hasta pasajes en el Nuevo Testamento donde dice que si necesitas darle ayuda a una persona, hospedaje, no le niegues porque puedes haber estado ayudando ángeles. El mismo Jesucristo dijo que los discípulos verían a los ángeles subiendo y bajando del cielo, ministrando a Jesucristo o ayudando a Jesucristo en su ministerio. Los ángeles pueden venir a la tierra y eso está más que probado en la Biblia. El señor Eduardo Gutiérrez, el pastor Eduardo Gutiérrez, el que es la voz de Dios en la tierra, según él dice, él está diciendo que los ángeles no pueden venir a la tierra cuando en la Biblia eso es lo más que se ve. Y vuelvo y repito, los mismos que fueron a Sodoma y Gomorra se sentaron, hablaron con Noé. Uno de ellos se sienta, que dicen que es el ángel de Jehová, una epifanía de Jesucristo, se sienta, come con Abraham. Así que eso está más que la misma Biblia descarta esa interpretación barata de Eduardo Gutiérrez. Lo descarta.
Léalo usted mismo, busque una concordancia y busque todos los pasajes que hablan de ángeles y ahí va a ver las interacciones de los ángeles con los seres humanos. Yo creo que no hay ni que darle mucha vuelta al asunto. Eso de que perdieron su dignidad por venir a la tierra es totalmente falso. Totalmente falso. Pero él es la voz de Dios. Usted va a aprender de este humilde siervo la verdad de Dios. Él es la voz de Dios en la tierra. Entonces, y la mofa. Entonces, él está diciendo que coge el pasaje de Satanás cuando va con los hijos de Dios. Pues lo dice rapidito para que no se entienda. El texto dice en el libro de Job que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios y entre ellos estaba Satanás, que antes Satanás de todas formas era un hijo de Dios. De todas formas era un hijo de Dios. Hay otras cosas en el video que por ahora simplemente voy a debatir esta parte. Pero hay otras cosas en el video que las voy a contestar luego. Pero en realidad es una tontería. Ahora, mire, voy a ponerle otra parte para que usted vea cómo él huye de la verdad. Cómo él huye a conciencia. Pero vamos a ver. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Estas también están encerradas en prisiones eternas. Es decir, no solo los ángeles. Este es como que está aquí, que nunca lo leen, porque desgraciadamente no hacen hermenéutica. Por favor, vayan a Amazon.com, busquen Pastor Eduardo Gutiérrez y adquieran mis libros de hermenéutica para que ustedes mismos, por sí solos, con la ayuda del Espíritu de Dios, aprendan a estudiar la Escritura, aprendan a estudiar la Biblia. No compren esa locura. Porque este como que está aquí está explicando esto. ¿Cómo? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y en pos de vicios contra todo eso fue puesto en ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en este texto? Dale. ¿De qué es lo que está hablando Judas? Judas no está hablando de que hay una cárcel bajo la tierra donde hay unos ángeles encadenados muy feos, gritando muy feos, esperando la condenación, gimiendo con voces infernales. Sino que simplemente Judas está colocando a todos bajo condenación. Judas está hablando de los falsos maestros, por ejemplo. Por eso hay que leer las cosas en contexto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de su común salvación, de nuestra común salvación, no es necesario escribirlos exhortando y conteniendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que desde antes han sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el linaje y la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después de destruir a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia moral, los ha guardado bajo comunidades de prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales también de la misma manera. Ok, es decir, este como coloca a Sodoma y Gomorra en las mismas prisiones eternas que estos ángeles. Y eso Cristo lo prueba. Por eso es que leer la Biblia en todo el contexto
Porque Cristo prueba lo que estoy diciendo. Vamos a ver cómo Sodoma y Gomorra están guardadas para el castigo eterno. Mateo 10:15. Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Por lo tanto, la tierra de Sodoma y Gomorra está también guardada para el día del juicio. ¿Qué dice? Mateo 10:15. Es decir, Judas sabía lo que había sellado Cristo. Y es claro que Sodoma y Gomorra estaban reservadas para el día del juicio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿De quién está hablando Judas? Judas está hablando de todos los ángeles caídos. Judas habla de los falsos maestros que están bajo condenación. Judas habla de los ángeles caídos que están bajo condenación. Judas habla, ¿verdad?, de los impíos del Antiguo Testamento que están bajo condenación. Ese es el contexto de lo que quiere hablar Judas. Judas de ninguna forma y de ninguna manera está hablando ahí de ángeles que tuvieron sexo con mujeres. Eso es absoluta y completamente falso. Vemos que el propio Cristo sitúa a Sodoma y Gomorra también guardadas para el día del juicio. Ahora, ¿en qué texto de la Biblia dice ángeles fornicando con mujeres? Mire, él lo leyó. Él lo leyó y hace la pregunta, mire. Uno solo. Y en Génesis 6 no está. Él dice que no está en Porque Génesis 6 dice tan solo los hijos de Dios. Ahora, la frase hijo de Dios no es tan solo para los ángeles. Si vamos a Lucas, él lo acaba de leer, y luego dice, dígame un texto donde lo dice. No, porque lo acabas de ignorar. Acabas de ignorar el texto donde lo dice. Y un texto donde lo explica clarísimo, pero le pasaste por encima. Porque no te conviene, porque rompe el libro ese que escribiste. La interpretación fatula que estás dando entre cierta verdad y cierta mentira. El texto claramente dice que lo acaba de leer el caballero. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Lo ves? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿cuáles son aquellos? Lo acaba de decir. Dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿cuáles son aquellos? Él dice, y de la misma manera que aquellos, y eso no lo puede negar porque lo acaba de decir. Claro que la aplicación de en prisiones de oscuridad, que ya yo lo había explicado en otros videos, está en prisiones de oscuridad, quiere decir que lo ha encerrado en esa condenación, pero prisiones de oscuridad es lo mismo cuando una persona dice hacia alguien que es una persona malvada, dice, ese hombre está en prisiones de oscuridad. Es una expresión. Y sí es de condenación en el sentido bíblico, porque estas personas, estos ángeles y estas personas tenían un alma ennegrecida. Tenían mucha maldad en sus corazones. Por eso hay un verso donde dice de Satanás, y serás espanto a las naciones. ¿Por qué? Porque Satanás, al igual que los ángeles, está bajo maldición, bajo condenación. Están en prisiones, su vida, su alma está en prisiones de oscuridad.
su personalidad. Es una personalidad malvada. Pero eso es fácil de entenderlo. Pero mira lo que él ignora. Él dice, como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el problema mayor de Sodoma y Gomorra? Cuando usted ve la historia de lo que ya le estaba hablando, del libro de Job, en el Génesis, cuando habla de Lot, y está hablando de Abraham y Lot y toda la historia, dice que fueron 2 ángeles, ¿verdad? A sacar a Lot de la casa. Y aquellas personas querían tener sexo con los ángeles. Estas personas hacían todo pecado sexual. Pero ¿de dónde venía esa enseñanza? De los mismos ángeles caídos. Mire, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, ahí lo que tenía que decir era, de la misma manera que los ángeles, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra la naturaleza. Igual que aquellos, y lo explica, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra la... Hay que ser ciego para no entender esto. Al igual que aquellos. ¿Por qué se ata esto a lo que decimos de los ángeles? Porque ese es el tema del que estamos hablando. Negar si los ángeles fornicaron con las hijas de los hombres o no fornicaron con las hijas de los hombres. Pero da la casualidad, no, es pura casualidad. Para Gutiérrez sería pura casualidad el decir, es que hay, sí, pero no necesariamente. No necesariamente está señalándolos. No. Mire, no compre ese libro barato, ni de gratis lo lea. Porque ¿cómo una persona, un intérprete de la palabra, va a pasar esto por alto? Un maestro, una voz de Dios, va a pasar esto por alto. Si lo acaba de leer y después dice, búsquenme un texto donde diga que los ángeles fornicaron con las mujeres, con las hijas de los hombres. Mire, mi hermano, si aquí está hablando de los ángeles y los está comparando con Sodoma y Gomorra, que nosotros hasta a las personas que son homosexuales las llamamos sodomitas. Pero no, eso es pura casualidad. Pura casualidad que eso esté ahí. No, mi hermano. Mira, yo voy a dejarlo hasta aquí porque voy a seguir dando vueltas en el mismo asunto. Y yo espero que haya sido claro. Léalo. Estamos leyendo en Judas el 1, porque es el único capítulo que tiene. Judas 1. Y está diciendo, al igual que aquellos, al igual que los ángeles que no guardaron su dignidad, dejaron su propia morada yendo en vicios contra la naturaleza. Fornicaron yendo en vicios contra la naturaleza. De eso es que se está hablando aquí. Ese es el tema. Ay, Padre. Qué individuo este Gutiérrez. Se salta el texto. Después dice, ¿y dónde lo dice? Es increíble. Los ángeles sacaron... Pero ya luego voy a poner otras cositas que él dice para hacer esto mismo, para ver, para que usted vea que pierden el sentido, pierden la realidad. Mire, el hecho de probar, voy a decirles esto antes de concluir. El hecho de probar que los hombres, que Dios tuvo que enviar un diluvio, porque el hombre se echó a perder hasta lo más bajo. No simplemente era porque tomaran ron. No simplemente era porque a lo mejor fumaban alguna sustancia. ¿Me entiende? Es que esta gente llegaron a aberraciones las cuales Dios odia.
detrás de ídolos, perdiendo el afecto. El mismo libro de Romanos explica cuál era la condición de aquella gente, yendo en pos en contra de la naturaleza, igual que lo está diciendo aquí. Adoraron imágenes, adoraron ídolos. ¿Y quiénes crearon estos ídolos? Los mismos ángeles caídos. Y se presenta así por toda la historia. Explicar esto hace entender a otras personas que Dios tuvo a veces que destruir ciudades, desde ancianos, niños, porque eran personas corrompidas en todo su ser. Corrompidas en todo su ser, en su propio ADN. Eran personas que no eran 100% seres humanos, que estaban mezclados con seres superiores, que eran los ángeles. Por eso Dios tuvo que destruir al mundo, tratar de eliminar esta plaga, pero la plaga todavía existía. Y con todo esto, Dios, tratando de no simplemente ser un dictador y acabar con el mundo completo, decidió darle otra oportunidad al hombre en medio de las circunstancias que él sabía que iban a venir. Y por ahí podemos seguir por ahí para abajo, pero mire, el texto es claro. El texto es claro. Aquellos, cuando dice al igual que aquellos, está diciendo al igual que los ángeles. Fornicaron y dieron en contra de su propio ser, de su naturaleza. Cuando dejaron su propia morada, que él dice que es simplemente el cielo. Sí, dejaron el cielo, lo dejaron de por completo, 100%, porque dejaron su propia morada yendo en contra de su naturaleza, fornicaron. Eso es lo que dice el pasaje. Pero Dios le continúe bendiciendo y espero que usted pueda entender esto. Si acaso, ¿verdad? Si Dios lo ilumina. Así que para adelante y para el cielo.